Buenos días a todos. Muchas gracias, Jaime, por este espacio, por esta invitación. Muy emocionada de estar acá, muy emocionada de ver a Carlos, que fue compañero de la universidad, contando esta gran historia en el Caguán. Felicitaciones, muy chévere. Bueno, yo les vengo a contar hoy otra historia relacionada con las ciudades. Y mi historia tiene que ver con cómo el sector privado puede y tiene oportunidades para gestionar la biodiversidad y el cambio climático en las ciudades. Y esta invitación es muy importante para mí y es muy especial porque este es un tema que me apasiona profundamente y que fue la causa y la razón de haber creado a Celbar. Celbar es una empresa que trabaja en soluciones basadas en la naturaleza, apoya a los gobiernos y a las ciudades y también al sector privado a diseñar, planificar, implementar soluciones basadas en la naturaleza. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es este? Y vamos a comenzar recordando dónde estamos. Estamos en el Hotel Radisson, estamos en la calle 74 con carrera 13 y estamos en un sector que se conoce como el sector del lago. Y estamos en ese sector que también está en la localidad de Chapinero. Y el lago, aquí muestro la referencia, el lago Gaitán, es porque antiguamente aquí en este sitio había un lago. No sé si alguno de ustedes lo conoció, alguno de sus familiares lo conoció, pero toda esta zona que antes estaba completamente, pues era rural, tenía este centro de atracciones. Ahorita este lago es donde vimos en la foto anterior que está completamente urbanizado, está más o menos entre la calle 76 y la calle 74 y ocupaba más o menos un espacio de una manzana. Y además este lago en esa época ofrecía un montón de actividades de esparcimiento para los bogotanos. Tenía un río navegable, tenía una rueda de Chicago y pues mi familia no es de acá, mi familia pastusa por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá paisa, pero conversando con amigos que sí tienen familia rola, cachaca, abuelos, bisabuelos, muchos tendrán y bogotanos, muchos tienen fotos en este parque, el parque Gaitán. Y se llama Gaitán no por Jorge Eliezer Gaitán, esto es en los años 50, sino por el dueño, José Vicente Gaitán, que era el dueño del parque, que pidió un préstamo para invertir en la rueda de Chicago, en hacer las adecuaciones en las instalaciones del parque. Y bueno, los bogotanos pudieron, de todos los estratos sociales, pudieron disfrutar de este espacio hasta los años 50, cuando empieza a desarrollarse la carrera 15. Y cuando comienza a haber una expansión urbana en toda esta zona. Entonces, ¿qué deciden los dueños del predio? Que era un predio privado, no era ni siquiera un predio de la ciudad, venderlo. Y lo vendieron, ¿y qué pasó? Lo rellenaron con recebo, con materiales de demolición y pues por eso ahora no hay lago, pero dicen en varios artículos que he leído al respecto que la venganza del lago es que, como ustedes ya saben, seguramente muchos de los locales de la carrera 15, cuando llueve muy fuerte, se inundan y no solo se inundan, sino que muchos de los edificios que están sobre exactamente esa zona de la calle 76 con carrera 15 se están hundiendo. Entonces dice el autor de este artículo de Infobae, esto es una venganza del lago. Y si seguimos recorriendo el agua de la ciudad, ¿hacia dónde drena esta agua? Vamos a llegar al río Bogotá. Y resulta que en los años 50 hay un sector que se llama El Charquito, que es cerca del lago Tequendama, y aquí las personas venían a bañarse. Yo cuando vi esta foto yo decía, no lo puedo creer que esto pasara en Bogotá. Y sí, bueno, teníamos un lago en la carrera 15 con calle 76 y además podíamos navegar, meternos en el río Bogotá. Y aquí una foto de unas chicas disfrutando de las aguas que no creo que fueran muy calientes, pero se ve muy placentero de todas formas. Y si seguimos el curso del río Bogotá, vamos a llegar al Salto Tequendama, con una caída de más de 140 metros, que ha sido la inspiración de muchos artistas, de muchas personas.
entre ellos el investigador, explorador alemán Alexander von Humboldt. Como pueden ver en este dibujo en el lado derecho, fue uno de los dibujos, de los tantos que hizo cuando estuvo haciendo exploraciones en este territorio del Salto Tequendama, que no es muy diferente a lo que vemos hoy, pero si le pudiéramos poner el olor a esta foto, seguramente notaríamos la diferencia, ¿cierto? Porque realmente, bueno, realmente el río está muy contaminado y ya vamos a ver eso. Y es que en esa misma época de los años 50, seguimos con ese relato de los años 50, donde teníamos un lago, donde teníamos la posibilidad de meternos en las aguas del río Bogotá. Resulta que el diseñador francés Christian Dior vino en 1954, trajo sus modelos y una colección que se llamó New Look a hacer su campaña publicitaria, a lanzar su colección acá, una colección post Segunda Guerra Mundial. Y bueno, entonces ya saben que el Salto Tequendama no solo ha inspirado aquí a nuestra población, pero ha sido un ícono a nivel internacional. Desafortunadamente, esto es lo que estamos viendo hoy en el río Bogotá. Sigue siendo una condición lamentable la que vemos en este río, que arrastra las aguas de 46 municipios, 12 millones de personas. No es que toda el agua sucia vaya al río Bogotá, pero lo suficiente de conexiones cerradas, de contaminación de industrias, vertimientos de metales pesados, de vertimientos también de aguas domésticas que tienen esta condición actual en el río Bogotá. Tenemos un río al que le hemos dado la espalda, pero tenemos un río que desde lo legal también se ha tratado de cambiar esa situación. Actualmente el río Bogotá tiene una sentencia que busca recuperarlo y pues va lento, ¿no? Va lento, pero lo bonito de los ríos es que una vez se hagan las medidas, se tomen las medidas necesarias para evitar su contaminación y para hacerle el tratamiento, la recuperación es muy rápida. Entonces yo no pierdo la esperanza de que podamos volver a ver un río Bogotá y ojalá podernos volver a meter en él, porque otras ciudades sí lo pueden hacer, ¿por qué no Bogotá? ¿Y por qué ha pasado esto? Que esto también es Bogotá, seguimos con Bogotá. Bogotá nos une, yo creo que todos queremos a Bogotá, nos ha dado a todos oportunidades, nos ha dado a todos trabajo, es el centro donde están nuestros amigos, nuestra familia, donde seguramente muchos de ustedes también han estudiado, donde han tenido acceso a salud, donde tienen acceso a agua potable con facilidad. Afortunadamente no tenemos restricciones en ese sentido, también tenemos un acceso constante a energía, porque las ciudades son centros económicos y de desarrollo por excelencia. Las ciudades han duplicado a nivel mundial su tamaño desde 1992. Las ciudades, todos las necesitamos, porque el 55% de la población mundial vive en ciudades y es una cifra que ha ido aumentando en las últimas décadas. Y en Colombia el 80% de la población vive en las ciudades, es decir que en Colombia somos mayoritariamente urbanos. Pero las ciudades son estos grandes centros de oportunidades, pero como ya lo vimos con las imágenes del río Bogotá, son unos grandes centros también de generación de problemas, generación de contaminación. Las cifras de cambio climático nos dicen que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de las ciudades. Y eso también está muy correlacionado con el hecho de que el 80% del PIB mundial también está en las ciudades. Entonces ahí vemos que hay una correlación entre esa riqueza y esa generación también de problemáticas, de emisiones de gases de efecto invernadero. Y las ciudades no solo son esos centros de oportunidades, son centros de problemas, pero resulta que también terminan siendo víctimas de las consecuencias de lo que estamos viendo a nivel de cambio climático. Otra imagen de Bogotá, carrera 30, calle 68, inundaciones, y de estas imágenes hay cientos o miles quizás en Bogotá y en todo el país, lo hemos visto de forma recurrente con el fenómeno del Niño. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Ya lo vemos constantemente en los medios, estamos caminando hacia un colapso planetario.
por más que nos hagamos los locos, como esta carta del tarot, que finalmente el loco también está al borde de un abismo, yo a veces me siento, quizás hoy me siento como el loco de color, pero igual al borde del abismo, pero yo creo que para poder tomar decisiones y ver el problema como es, creo que estamos más como en la imagen de blanco y negro. Actualmente estamos a 1.5 grados de tener una irreversibilidad total por los efectos del cambio climático. Estamos teniendo actualmente 1 millón de especies de fauna y de flora en peligro de extinción. Entonces realmente el problema es preocupante y creo que todos somos conscientes de ello. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y es que, perdón, la diapositiva esta mejor la resume lo que voy a decir. Pero lo que está pasando es que en ese desarrollo urbano, en esa facilidad de tenerlo todo a la mano, lo mostraba Camilo esta mañana con la imagen de la langosta, que él decía en todo el restaurante, dijo, ay, ¿y esta langosta dónde viene? No, de Canadá. No, pues claro, es que en las ciudades no nos damos cuenta de la escasez, no nos damos cuenta de la dificultad con la que los alimentos, los recursos naturales llegan a nuestra casa, a nuestro lavamanos, a nuestra nevera. Entonces, tenemos esas ciudades que han sido esos centros de oportunidad, se han convertido en, nos han alejado de la naturaleza, nos han alejado de esos procesos. Entonces, desde la psicología ambiental, que es un campo que también se ha venido desarrollando, veamos qué hay detrás de esa relación entre el hombre y la naturaleza. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista positivo, porque claro, hay gente que le da impresión los bichos, que no quiere estar cerquita de una cucaracha, que la rata tal. Entonces como que también hay como un legado de eso, pero yo creo que tenemos que también ir más allá de que la naturaleza y estos bichos como los que tengo yo en mi camiseta, que son muchos, ¿cómo se llama? Escarabajos, gracias. Son parte importante de la relación que tenemos con la naturaleza. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista positivo y lo vemos desde más capas, esa relación que tenemos con la naturaleza la podemos entender desde los sentidos. Nos relacionamos con la naturaleza desde los sentidos, desde la vista, quizás desde el olfato, desde el tacto, desde las emociones, porque un paisaje, una montaña, un lago nos puede estar generando unas sensaciones muy profundas de conexión, de paz. La belleza misma nos puede estar conectando con cosas también muy profundas a nivel personal, pero muchas veces todas estas sensaciones, termino con otro tipo de relación que es lo que significa la naturaleza para mí, que eso está muy moldeado por la cultura, las familias, digamos, si en mi familia yo tengo una tendencia a que vamos a visitar parques nacionales, vamos a parques, vamos a buscar el mar, no sé, quizás yo ya llego con una tradición de estar conectada con la naturaleza, pero quizás hay familias en donde no y sociedades en donde menos. Y también puede haber un sentimiento de compasión, y cuando hay un sentimiento de compasión quizás también hay una tendencia mayor a tener una acción de cuidado hacia la naturaleza. Entonces, como vemos, hay diferentes capas de relación entre las personas y la naturaleza, que en general, cuando son estas, muchas pueden ser a nivel individual, que pueden escalar a nivel colectivo, y cuando escalan a nivel colectivo, ¿qué pasa? Tenemos este tipo de beneficios, puede haber beneficios de comportamiento pro naturaleza o pro ambiental, y también puede haber unos beneficios a nivel del bienestar mental. Hay unos libros demasiado buenos que hablan sobre este tema, que analizan los impactos de, por ejemplo, la recuperación de pacientes en hospitales donde tienen vista a un parque o acceso a la posibilidad de estar en un parque versus esos hospitales donde no hay ningún tipo de verde. Y la recuperación, lo que uno podría esperar, y es así, es que la recuperación es más rápida cuando hay contacto con la naturaleza. ¿Y qué pasa entonces cuando nuestra relación con la naturaleza está rota y nos encontramos en donde está la flecha roja? Es donde la relación con la naturaleza, hay una relación donde predomina
el control, predomina la utilidad y predomina el miedo. Aquí la relación está rota y esto se conecta con esos dos temas que vemos que nos están llevando al colapso planetario, que es el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Ya desde otro punto de vista más técnico, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, el IPES, también ha estado estudiando esta relación y la divide en estos tres. Esta relación en su primer momento sería una relación que no es antropocéntrica, es decir, no se basa en el hombre, sino que es una relación donde la naturaleza se necesita a ella misma, donde la naturaleza, ella existe per se, no existe por nosotros, ella de hecho estaba antes que nosotros. Una relación en un segundo momento que sería instrumental, donde usamos, y esta es la que quizás nos está llevando a ese colapso planetario, donde no hay retribución, donde usamos todos sus recursos, materiales y demás, y una relación relacional, estas dos últimas siendo sí antropocéntricas, es decir, donde hay una relación muy fuerte con el ser humano, donde además no solo me relaciono con temas materiales porque me da comida, me da fibras, me da medicina, pero también me genera un bienestar espiritual, un bienestar material. Porque la naturaleza no es solo verde, como esta imagen de Pasto. Me da risa porque como trabajamos tanto el tema de ciudades, hay un imaginario muy profundo en esta sociedad en donde es mejor tener el Pasto motilado, guadañado, divino, y eso es lo bonito. No, no, no. Ahí nos estamos equivocando porque es que las relaciones ocurren es en la diversidad. Entonces, no, la diversidad ocurre, por ejemplo, en esta foto, tomada en un bosque altoandino, donde cuando uno mira con más detalle no solo ve una orquídea, ve musgos, ve líquenes, ve humedad, quizás hay insectos, hay árboles detrás, hay mucha vida. Y esa diversidad es la que permite que tengamos unos servicios ecosistémicos, una oferta de beneficios de la naturaleza hacia nosotros. Esos beneficios pueden ser, ya los vimos, varios de ellos, de provisión, alimentos, por ejemplo, culturales, por ejemplo, en recreación y turismo, lo que hace Carlos. Puede haber beneficios en regulación, importantísimas las coberturas naturales para la regulación del clima y de sostenimiento, como por ejemplo la fotosíntesis o la formación del suelo. Y desde este lado me paro yo y creo también a Selvar, y es con esa necesidad de volver a restaurar esa conexión entre las personas y la naturaleza en las ciudades, que para mí además hago un paréntesis y una cuña, y es que para mí la gran inspiración ha sido caminar los cerros de Bogotá, por eso está esta foto acá y los invito a que lo hagan, lo pueden hacer por el sector pues por muchos sectores, pero apoyo a uno en particular que es la Fundación Cerros de Bogotá y la Reserva Moyas Rosales, que son dos reservas privadas donde se puede acceder y se puede llegar hasta el páramo. Entonces, caminando esto por años y años, quizás 25 años subiendo hasta a este lugar, dije, necesitamos urgente volver a conectar a las personas con las ciudades, pero necesitamos además que este tipo de espacios no sean aleatorios, sean el resultado de unas políticas de ciudad, unas políticas que permitan la conservación de zonas verdes en la ciudad y que permitan que las personas se vuelvan a conectar, porque si no estamos conectados con la naturaleza, tampoco vamos a ver y nos va a doler su pérdida, ¿cierto? Como lo decían esta mañana, lo que no vemos no nos duele. Entonces escribí esta guía, me fui a Alemania, me apoyó el gobierno alemán para escribirla, me apoyó el Instituto Humboldt y me apoyó Ecologic, un instituto alemán, para integrar las soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana. 7 pasos, muy brevemente. ¿Qué es lo que busca esta guía? Es darle unas bases conceptuales a los tomadores de decisiones, públicos y privados, proyectos de construcción, proyectos de desarrollo urbano, en cómo poder planificar de tal forma que no sacrifiquemos nuestro espacio natural y no solo no lo sacrifiquemos, sino que nos sirva para nosotros como sociedad. Entonces, primero se identifican dónde están las áreas disponibles, luego identifico dónde se necesitan
las soluciones basadas en la naturaleza. También me hago la pregunta de cómo se está desarrollando el lugar hacia futuro para poder planificar y tener en cuenta esos posibles cambios futuros al momento presente. De ahí se prioriza, luego se diseña de forma multifuncional, luego busco cómo financiar y finalmente el monitoreo y seguimiento. Son 7 pasos que responden a un ciclo normal de planificación, pero que obviamente se pueden hacer en diferente sentido dependiendo de cada contexto o en diferente orden. 2 ejemplos que hemos estado trabajando con el grupo HTM, financiados por el gobierno alemán, en La Ceja y en Soacha. 2 contextos completamente diferentes, unas necesidades muy grandes como se pueden imaginar en Soacha. Todo lo que ustedes ven resaltado en colores son zonas que necesitan soluciones basadas en la naturaleza. Y como nuestro presupuesto y tiempo es limitado, ojalá pudiéramos intervenir todo eso, pues escogimos estos 2 sitios. Un humedal que se llama el Humedal de Santa Ana en Soacha y el Parque Maderos en La Ceja, Antioquia. De nuevo, acá los contextos vuelven a ser muy diferentes, una situación socioeconómica con mucha vulnerabilidad en Soacha, un humedal que la Junta de Acción Comunal y los líderes locales quieren cambiar, pero que tiene una historia de violencia, de tráfico de drogas, de expendio de drogas, pero además es un lugar que nadie le puede dar la espalda porque es un paso obligado entre los barrios. Entonces acá hago una cuña de si alguno de ustedes quiere financiarnos aquí parte de lo que queremos hacer, por favor contáctenme después de esta charla, pero la verdad es que en serio este humedal, a pesar de que le llegan aguas residuales, a pesar de que están las condiciones que se ve, todavía tiene vida, tiene un montón de aves, tiene una biodiversidad que de verdad en su resiliencia logra estar ahí. Y el Parque Maderos en La Ceja es un parque que la mayoría de árboles que ustedes ven ahí ha sido sembrado por la comunidad, pero donde hay mucho trabajo que aún se puede hacer, pasa una quebrada debajo de los árboles que a veces tiene contaminación, que está completamente desprotegida y que al final hay un pequeño ojo de agua que pues está completamente invadido de vegetación, porque también ha tenido contaminación. Entonces ahí vamos a hacer un trabajo muy chévere en ambos casos con la comunidad, porque aquí lo que estamos haciendo es liderando un codiseño con ellos. De nada sirve que nosotros les digamos con los super paisajistas qué hacer si a ellos no les va a servir o no es lo que necesitan, ¿no? Entonces venimos a esta pregunta: ¿qué puede hacer el sector privado en las ciudades? Y la perspectiva que yo les ofrezco es desde adentro hacia afuera y hacia adentro, y ya vemos porque esto está muy relacionado con lo que usted explicaba ayer de la alineación. Entonces hacia afuera, ¿qué es lo que han venido haciendo el sector privado? Y quiero resaltar el ejemplo que ha venido haciendo la Corporación Ambiental en Bogotá, CAEM, en el Parque Ecológico La Poma, también en Soacha. Llevan 25 años restaurando 124 hectáreas, en donde estaba completamente sin cobertura toda esta zona que ustedes ahora ven con árboles. Más de 144.000 árboles han venido sembrando y hoy en día, como dicen ellos, es un bosque hecho a mano, es un bosque, se recuperó volvió a la biodiversidad, hay humedad, está saliendo agua donde antes no había, una cosa impresionante, y esto lo han hecho ellos a partir del programa de hojas verdes. Y es un parque además espectacular que tiene pinturas rupestres. Pero además, esto es un ejemplo, pero esto nos lleva a esta publicación del Banco Mundial que se llama La riqueza oculta de las ciudades, creación, financiamiento y gestión de los espacios públicos, donde nos invitan en las ciudades a generar esas oportunidades entre el sector privado y el sector público para que esos espacios públicos, que en general representan 1/3 de la ciudad, sean espacios que puedan generar oportunidades económicas, oportunidades para los ciudadanos y oportunidades para la naturaleza. Y pasamos al enfoque hacia adentro. Entonces esto es, digamos, en el programa anterior con CAEM es pagando bonos de compensación, sembrando árboles, pero yo creo que también es importante revisar esa alineación y ese enfoque hacia adentro, ir más allá de la normatividad, entender cómo y cuándo surgen las relaciones de un negocio con el entorno natural.
reconocer que puedan existir relaciones con el entorno natural que en este momento no se están visibilizando. ¿Cómo se pueden retribuir esas relaciones y cómo se puede integrar además estas relaciones para mejorar la productividad, la eficiencia y el bienestar de los empleados? Y entonces llegamos a esta ruedita, que fue una campaña durante la COP15, que fue la más reciente, la COP de biodiversidad, que estaba impulsando al sector privado a mayores compromisos con el tema de la naturaleza. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice estos tres temas principales? Primero, que hay que medir, valorar y priorizar el impacto y las dependencias de la naturaleza con el negocio mismo. Entonces, ¿cuándo están ocurriendo esas dependencias? Y cuáles son esos impactos que está teniendo. Porque después sigue la transformación. Si yo estoy generando un impacto negativo en esas relaciones con la naturaleza, debo evitarlo, debo reducirlo, puedo restaurar y regenerar. Porque después necesito comprometerme con indicadores y poder mostrar que efectivamente, a pesar de que yo estoy generando un impacto negativo, o que estoy aprovechando oportunidades que no estoy retribuyendo, las estoy midiendo y las estoy haciendo públicas. Y me voy a esto, que se llama el Task Force on Nature Related Financial Disclosures, que hay uno de cambio climático y ahora salió uno relacionado con naturaleza. Y aquí es de nuevo, esto es más desarrollado que la ruedita anterior, pero aquí básicamente la invitación es que el sector privado analice sus dependencias con la naturaleza, y analice sus riesgos, porque no solo depende de, pero si por ejemplo hay escasez de agua o hay escasez de energía, también eso puede tener unos impactos en la misma operación, porque entender esas dependencias y esos impactos me ayuda a entender cuáles son los riesgos operacionales y las oportunidades. Entonces la idea es que esto se vuelva evidente, se vuelva claro, y aquí es donde viene esa alineación, para poder hacerlo entre la naturaleza y las personas. Porque es que aquí, y creo que ha sido muy claro, y quiero volverlo a repetir de forma más, digamos, sencilla, y es que tener clara esa relación con la naturaleza es también estar trabajando a nivel social. No podemos seguir separando los temas ambientales de los temas sociales, porque si la naturaleza está mal, nosotros estamos peor. Entonces, está muy amarrado. Si nosotros no le apuntamos a mejorar estas relaciones, lo que vamos a tener es mayores riesgos y menos oportunidades. Este es parte de la metodología ya más desarrollada que tiene este Task Force, que ayuda, digamos, ya en una forma mucho más puntual a identificar cómo se puede hacer ese análisis de impacto. Eso lo pueden encontrar en la plataforma de ellos. Y con esto me gustaría cierro con esta imagen de Berlín, que fue mi casa durante 2 años, donde escribí la guía para la integración de las soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades. Y para mí, por más que yo estaba inspirada por los cerros de Bogotá, para mí Berlín fue como revelarme que las utopías son posibles, que conectarse hacia adentro y hacia afuera en una ciudad es posible, que poder recuperar un río, poder aprovechar las aguas de la ciudad para el disfrute, para entrar en contacto con ellas es posible. Y para mí fue un lugar de grandísima inspiración. Entonces con esto les dejo la pregunta: ¿qué quieren hacer ustedes por sus ciudades? Muchas gracias.